Buenos días, profesor. Eh, Somos los integrantes para el tema de la corrupción, Gloria Peña López, Yanela Romero Salvador, la que habla, Liz Estefanía Richard Suárez, Jair Salas Figueroa y Alexander Arturo Ramírez Bernal. Voy a responder a la pregunta número 1 que corresponde a cuál es la postura asumida por el equipo. En este caso, el equipo está en contra de la corrupción, sobre todo cuando los exmandatarios continúan postulando, aún siendo investigados, teniendo procesos judiciales y también procesos judiciales abiertos y también antecedentes en tema de corrupción. Y también hemos podido ver que la corrupción es una forma común de hacer política a lo largo de los años y que se sigue manteniendo en la actualidad. Voy a pasarle el pase a mi compañero Alexander. Bueno, la pregunta es cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de nuestro ensayo. Bueno, uno de ellos sería Manuel Ledoría, en cual aporta con su caso sobre que su despacho político se cuestionó sobre el ingreso exuberante y las propiedades adquiridas por él y por su asistente Antonio Ibiza. Otro de los autores consultados sería el Alberto Fujimori, el cual aporta con su caso en el cual se pudo delinear un sistema de corrupción organizada con pagos a cooperativos, a corporaciones mediáticas y también constructoras. Y el último caso sería el de Alejandro Toledo, el cual es dado por los petroaudios, el cual es un ejemplo de la debilidad institucional en el gobierno, ¿no? El cual nos revela cómo altos mandos hacen negocios, hacen favores, ¿no? Y sobornos mediante llamadas filtradas. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, en la tercera pregunta, que es ¿qué cambio significa sobre el tema en la actualidad? Nuestro tema del ensayo fue la corrupción. Y bueno, actualmente en cuanto a la corrupción en el Perú, se ven cambios significativos en diferentes aspectos. Uno de estos es la concientización de los ciudadanos. Este cambio es el más notable, puesto que el aumento de la conciencia ciudadana sobre lo grave que lleva a ser la corrupción y su negativo impacto en la sociedad peruana. Ahora la ciudadanía está más informada y empoderada, lo cual lleva a una mayor exigencia en rendición de cuentas y transparencia a los funcionarios públicos. Otro es el fortalecimiento de instituciones anticorrupción. Se trabaja en fortalecer estas instituciones encargadas de combatir la corrupción, como creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Y como último, tenemos a los cambios políticos y caída de figuras emblemáticas. La corrupción tiene un impacto directo en la caída de estas figuras, puesto que los escándalos de corrupción conllevan a la renuncia o destitución de altos funcionarios y líderes políticos. Este tipo de consecuencia envía un mensaje claro de que la corrupción no va a quedar impune y genera un ambiente de mayor responsabilidad en la esfera pública. Además, es importante reconocer que la corrupción va a seguir siendo una realidad impresente en la actualidad de la política peruana. Algunos de estos avances y progresos pueden parecer alentadores, pero van a persistir desafíos considerables en la lucha contra dicho problema. Le paso el pase a mi compañera Gloria. Bueno, a mí me tocó qué permanencia significa sobre el tema de desarrollo en tu ensayo en la actualidad. Bueno, si bien es cierto, desde la antigüedad y hasta ahora la corrupción ha estado vigente y parece nunca irse, muchos factores que han definido son, por ejemplo, congresistas que vuelven a postular, así como anteriormente dijo mi compañera, el mal uso del poder que puede manejar nuevos postulantes a cargo o la influencia que puede ejercer el mismo partido que pertenezca. Ante ello, lo único que trae al país sería un retraso en, bueno, en sectores como educación, política y el mismo desarrollo del país. Pero así, por ejemplo, un ejemplo que se puede hacer, por ejemplo, ah, actualmente, aunque sigan vigentes sus cargos, se les puede abrir este un expediente sobre corrupción y, por ejemplo, hay un presidente que le abrieron un expediente que fue el actual, bueno, el expresidente Pedro Castillo, donde se pudo descubrir toda la corrupción que tenía. Gracias. Ahora le voy a pasar a mi compañera. Conclusión, por lo escuchado podemos percibir de que hoy en día la corrupción es uno de los problemas más comunes y preocupantes en el país peruano y afecta directamente a la legitimidad de las instituciones políticas, contando los mandatos desde los días de Odría hasta Martín Vizcarra.
Hay evidencia de líderes corruptos, juzgados, investigados, condenados, despedidos del Congreso y hasta suicidados, como en el caso de Alan García. Estos eventos han socavado cada vez más la legitimidad de las instituciones y desestabilizando políticamente al país. De esta forma, Perú se ha identificado claramente como uno de los países latinoamericanos donde se cuestiona la corrupción sistémica, la legitimidad institucional y la protesta. Muchas gracias. Eso es todo.